Bienvenidos a la revisión de la agenda económica PM de este miércoles acá en CNN Chile, que comienza con las críticas transversales que recibió el gobierno desde la arena política por la reforma a las ISAPRES, un proyecto que entró bien escondido a principios de esta semana y que, tal como lo muestra Natalia Muñoz, no fue bien recibido por la clase política. ¿Por qué? Lo vemos a continuación. Los asegurados de FONASA han crecido exponencialmente, entonces esto ya es una situación no de brecha, es una situación dramática. La movilización sería obviamente en todas las sucursales de FONASA, de Arica a Punta Arenas. Reacciones inmediatas tras conocer el proyecto de reforma a las ISAPRES, propuesta del Ejecutivo que ha dejado una lluvia de dudas y críticas transversales. Yo lamento que el Ejecutivo haya ingresado exclusivamente un proyecto de ley que aborda las materias respecto al fin de la discriminación por sexo, edad, y evidentemente también las preexistencias en la ISAPRE, y no se haya abocado con la misma intensidad a ingresar al mismo tiempo un proyecto de ley referente al fortalecimiento de FONASA. Las críticas más importantes son que no se acogió el Fondo de Compensación de Riesgo, que es fundamental, es un fondo solidario, y que no solamente originalmente servía para Inter-ISAPRES, sino que también es un fondo de compensación de riesgo que puede favorecer al FONASA. Es que el proyecto está enfocado en continuar con el compromiso estipulado en la ley corta de ISAPRES, profundizando las modificaciones al sistema privado de salud. En primer lugar, busca poner fin a la tabla de factores definiendo una tarifa plana. Además, crea un plan común de salud, exige contar con reaseguro y elimina preexistencias. Las preexistencias o que te cobren más porque eres más vieja o porque eres mujer o porque tuviste alguna vez una enfermedad, a mí me parece un tremendo avance. Ahora, eso lleva, ¿no es cierto?, ciertos mecanismos de ajuste que tienen que hacerse porque las ISAPRES no van a estar dispuestas a pagar todas ellas de su bolsillo. Se establece la obligación de que haya un seguro que debe contratar las ISAPRES para que se cree un fondo para poder la ISAPRES destinarlo a aquellas enfermedades. Y ese es el gran debate que yo creo que en esta ley va a existir. ¿Por qué? Porque eso encarece. Posibles alzas en los precios de las primas de los afiliados que pueden derivar en más fugas hacia FONASA, además de una posible selección adversa o que las personas con mayor riesgo se afilien en masa y afiliados sanos opten por no ingresar. Desde el día 1 que hubo todo este tema con las ISAPRES, el FONASA ha estado recibiendo cada vez más beneficiarios y eso a nosotros las sucursales están completamente llenas, los funcionarios ya no dan abasto. Si se llegara a aprobar este proyecto que fue presentado ayer, esto trae una gran incertidumbre para los asegurados y para las propias ISAPRES. Por el lado de los asegurados, no están obligados a cambiarse la nueva oferta, pero si el precio es conveniente, tal vez se van a cambiar algunos y otros no. Es que la iniciativa permite que todos los años en junio los afiliados se puedan cambiar de ISAPRE, por lo que las finanzas de las empresas podrían no dar abasto. No modifica las limitaciones a precio que tiene hoy día el sistema ISAPRE y que tiene que en el periodo de 4 años está proyectándose un acumulado de 400.000 millones de pesos aproximadamente de pérdida en los últimos 4 años. Los instrumentos técnicos que utiliza no van en la dirección correcta y en mi opinión va a ser un mal proyecto. Además, se eliminan los beneficios adicionales en las ISAPRES, lo que ha sido criticado por reducir la flexibilidad y personalización del sistema. Sin reforma, simplemente con la ley corta, que probablemente de aquí a un tiempo no muy largo debiéramos ver cambios importantes en ciertas ISAPRES. Ya hay un grupo económico que anunció que se vendía, eso no significa que esté quebrada, pero significa que no hay interés de mantenerse en nuestro país para mantener este negocio. Ha sido impactante e importante en los efectos que ha producido. Claramente produjo una migración importante al sistema de FONASA y por lo tanto obligó a FONASA, ¿cierto?, a hacerse cargo de esos usuarios. También está obligando a FONASA, ¿no?, a establecer este nuevo sistema de aseguramiento que le permita a los usuarios también poder mejorar sus coberturas. Cambios que según la propuesta serían con gradualidad. Ahora la Comisión de Salud de la Cámara revisará el proyecto, mientras que aún quedan 3 alzas autorizadas en los planes. La primera será en diciembre y las próximas en 2025 y 2026. Ayer en Agenda Económica PM les mostramos que
El gobierno estima que los ingresos fiscales para 2025 subirían 8,5%. Hay algunos que dudan respecto a esas cifras. Tomamos contacto desde el Congreso con el exdirector de presupuestos, Matías Acevedo, a quien vemos en pantalla, y le preguntamos directamente: Matías, ¿tú te encuentras dentro de los que tienen dudas de que realmente los ingresos fiscales suban 8,5% el próximo año? Sí, y la verdad, Nicolás, gracias por el contacto, son dudas razonables, porque al final del día lo que ocurre acá es que durante este año, el año 2024, se hizo una estimación de ingresos en esta misma instancia hace un año atrás, en el contexto de la ley de presupuesto. Y lo que estamos viendo es que con los datos que tenemos a agosto, es muy probable que los ingresos tengan la desviación de los ingresos respecto a la proyección sea del orden de 3.300 millones de dólares. Eso es casi un punto del Producto Interno Bruto. Es mucha plata, y lo lamentable es que cuando uno no corrige esa estimación, básicamente, como todas las estimaciones, va arrastrando el problema hacia adelante. Entonces, si yo estoy sobreestimando mis ingresos en 3.300 millones de dólares este año, con una probabilidad 1, voy a estar sobreestimando los ingresos el próximo año y, obviamente, voy a terminar sobreestimando el gasto necesario para cumplir mis metas fiscales. De hecho, el gobierno también lo mencionó, algo muy relacionado en el estado de la hacienda pública, que el déficit estructural con que cerraría este año el país no sería 1,9%, que es la meta, sino que está más en 2,3%. Exactamente, y fíjate que hoy día Moody's, la agencia clasificadora, le dice al gobierno que el déficit para el año 2025 va a ser un punto del PIB mayor al que el gobierno está proyectando, lo cual nuevamente ratifica lo que mencionaba anteriormente, que hay una sobreestimación de los ingresos fiscales, y el llamado acá es a la responsabilidad fiscal, porque ¿qué duda acá? El ministro Marcel tiene oficio en esto, pero uno lo que le pediría al Ejecutivo en esta instancia es que sincere la situación de los ingresos. Fíjate el Consejo Fiscal Autónomo, porque de repente alguien dice: oye, estas críticas son políticas, no tienen fundamentos técnicos. Fíjate que el Consejo Fiscal Autónomo, que es un ente para que la gente sepa, como dice la palabra, autónomo, independiente, que no tiene color político, ¿no es cierto?, lo dijo hace 2 meses atrás, exactamente lo que estoy diciendo yo. Y en ese minuto nadie le creyó. Dijo: no, pero esto no puede ser como hace 3.300 millones de dólares, en mucha plata. De hecho, dijo que era mucho más que eso. Entonces, lo que llama la atención es que ante esta advertencia, el gobierno no haya tomado carta en el asunto, haya ajustado sus ingresos y haya sincerado cuál va a ser el déficit de este año, para partir un año 2025 distinto. Y eso significa, en mis cálculos, que si corrigen la estimación de ingresos, el presupuesto del 2025 no debería crecer para cumplir su meta de balance fiscal. ¿Cuál es la consecuencia de eso, Nicolás? Muy simple. Todos los excesos de las familias y del Estado terminan en la deuda. Y la deuda es algo que no ha parado de crecer desde ya hace mucho tiempo, y necesitamos que esa deuda se estabilice, porque si no, no vamos a poder seguir financiándose adelante los programas sociales. Y Matías, de este 8,5% de aumento de los ingresos fiscales que estima el gobierno, ¿dónde crees tú que está no sé si la palabra es exageración en las estimaciones? Porque nosotros lo veíamos ayer, se estima que los impuestos que pague la minería privada, que serían en un 68%, si no me equivoco, el impuesto del resto de los contribuyentes crecería algo cercano a 10%, quizás tú tienes alguna otra cifra en mente, pero ¿dónde estaría una cifra que a tu juicio es mayor a la que realmente se podría lograr en crecimiento de ingreso fiscal? Mira, hay 2 fuentes clarísimas de sobreestimación de ingresos. Uno es que si tú partes de una base sobreestimada del año 2024, va a sobreestimar los ingresos, porque al final del día están tomando una base que no se va a cumplir, que es la base del 2024, como año base para proyectar. Y por lo tanto hay una fuente importante de sobreestimación que es del orden del 1 punto del PIB. Y la otra parte, que lo he dicho hasta el cansancio, analistas, expertos, hasta el organismos internacionales y el Fondo Monetario,
son los ingresos que se esperan del proyecto de cumplimiento tributario que se acaba de aprobar en el Congreso. Esos ingresos, Nicolás, a diferencia, para que la gente entienda, a diferencia de una reforma tributaria tradicional que aumenta la tasa o aumenta la base o hace una combinación de ambas cosas, digamos, acá la gran mayoría de las medidas son de gestión. Y la gestión tiene que implementarse, tiene que tener procedimientos, tiene que además combatir, porque los contribuyentes ante esto obviamente reaccionan, no se quedan inmóviles y decir, los que quieren evadir, digamos, van a seguir buscando mecanismos para evadir. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional lo dijo súper claro, hace un año atrás le dijo al Ministerio de Hacienda, le dijo, lo que usted está proyectando recaudar en el mundo, en base a la experiencia que nosotros tenemos, probablemente lo máximo que va a recaudar va a ser 1/3 de su recaudación, que era 0,5 puntos del PIB y no 1,5 puntos del PIB. Entonces ahí hay otra fuente importante de sobreestimación de ingresos. Y lo otro, que si uno compara, no me acuerdo exactamente la cifra ahora, pero la proyección de la demanda agregada, que es parte del componente, ¿no es cierto?, del Producto Interno Bruto, de la estimación del crecimiento del próximo año, es bastante mayor a la que tiene a la proyección del Banco Central. Y para efectos de calcular cuánto van a ser, por ejemplo, la recaudación de IVA, lo importante es cuál va a ser el crecimiento de la demanda agregada. Y si tú, de nuevo, tienes una estimación de la demanda agregada más alta que el mercado, la probabilidad de que estés sobreestimando los ingresos es alta. Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos, gracias por compartir sus opiniones respecto a estas dudas sobre los ingresos fiscales que sin duda van a marcar la tramitación del presupuesto 2025 que se va a dar en octubre y también en noviembre. Que estén muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les contamos sobre una respuesta de la encuesta CEP que habla de que las personas están, en su opinión personal y en su situación, mejor de lo que estaban hace 3 meses. Se lo contamos al regreso. Los miércoles en Agenda Económica PM les mostramos periodismo de soluciones o periodismo para solucionar problemas prácticos. Bueno, Francisca Bahamondes nos muestra una muy buena oportunidad para quienes dependen en su día a día de recibir dinero, pero en una moneda extranjera. Durante este mes, Global 66, la fintech de finanzas digitales, anunció el lanzamiento de un nuevo producto y este producto podría beneficiar a distintas personas, en particular a quienes trabajan en estos momentos, por ejemplo, fuera de su país de residencia habitual o en otro lugar, en distintos lugares del mundo, quiero decir. Para poder conocer un poco más de este anuncio y de qué se trata y por qué podría ser tan beneficioso para distintas personas, queremos tomar contacto con Rodrigo Lama. Él es Chief Business Officer de Global 66, a quien ustedes ya pueden ver acá a mi lado. Rodrigo, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile. Hola Fran, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Gracias a ustedes también por querer participar. Rodrigo, quisiera darte el pase automáticamente para que tú nos puedas explicar en qué consiste este nuevo producto. Bueno, primero entender que Global 66 somos una fintech latinoamericana que ofrece servicios financieros a personas y empresas. Este nuevo producto que lanzamos es un producto único, ya que permite a las personas y a las empresas recaudar dinero de todo el mundo como si fuera un usuario local, sin necesidad de abrir cuentas en el extranjero, y lo mejor de todo, que de forma rápida, simple y gratuita. Rodrigo, ¿cómo llegaron ustedes a quizás detectar esta necesidad? Porque en el fondo quizás vieron lo complicado que podría ser para distintas personas que, por ejemplo, trabajan de modo freelance o cualquier otro caso similar. ¿Cómo ustedes identificaron esta necesidad y cómo también la fueron trabajando para ser, en el fondo, la primera fintech que ofrece este producto? Bueno, a lo largo del tiempo, ya después de 6 años de experiencia, siendo una empresa que ofrece remesas internacionales, nos dimos cuenta también que las personas necesitaban recaudar dinero. Y hoy día lo hacen bajo la banca tradicional, bajo métodos costosos, plataformas extranjeras.
Y bueno, dijimos, desarrollemos un producto que le permita a las personas hacerlo de forma fácil, sin tanta burocracia, más rápido y lo mejor de todo es que menos doloroso, más económico, que es lo que nos importa al final. Rodrigo, hasta la fecha, ¿cuánta gente ya puede hacer uso o está haciendo uso efectivamente de este nuevo producto y cómo ven también su expansión, quizás mirándolo desde este punto de vista de que ya está funcionando y de que ha tenido una buena acogida, podríamos decir? Sí, ha tenido muy buena acogida. Sin ir más lejos, en Global ya, para que tengas una idea, hemos hecho más de 2 millones de transacciones, se hacen más de 200.000 transacciones al mes y gran porcentaje, gran parte de nuestros clientes ya puede acceder y está utilizando el producto. Y no solo nuestros clientes, por supuesto, toda persona que quiera hacerlo y tenga la necesidad puede descargar la plataforma y hacerlo. Si tú quisieras recibir dinero desde Europa, eres un estudiante, te vas a Alemania a estudiar o a España, y necesitas recibir dinero de tus papás o de cualquier persona, bueno, no necesitas abrir cuentas en el extranjero, tú ya te puedes ir desde Chile con tu cuenta abierta y lo mejor de todo es que también, además de tener una cuenta en moneda extranjera, tú tienes una Global Smart Card, que le llamamos nosotros, que es la única tarjeta inteligente del mercado, porque gastas la divisa en la cual tú estás comprando. Exacto, y así evitas costos de tipo de cambio y bueno, y así puedes hacerlo en dólares, puedes hacerlo en euros y lo mejor de todo, yo te voy a contar una anécdota. Una vez que viajé, me fui a Europa, perdí un vuelo y la aerolínea me tenía que devolver la plata en euros. Para eso me pedía una cuenta IBAN en euros y no tenía cómo dársela, ¿ya? Y si hubiese tenido la cuenta global, simplemente le compartía mis datos, incluso por WhatsApp, con los datos de cuenta internacional y al día siguiente podía tener ese dinero disponible. O sea, es muy conveniente, es muy fácil, es muy inmediato. ¿Qué otros casos, por ejemplo, podríamos ver el beneficio de los usuarios? Acá tú, por ejemplo, pusiste también tu caso un poco más personal, también hablamos de personas o estudiantes que quizás aún estén recibiendo dinero por algún tipo de familiar. También pienso en alguien que se haya ido a trabajar a otro lugar o que esté trabajando en un país, pero que siga prestando servicios para otro país, entonces ese otro país le pagan esa divisa. ¿Cómo funciona también un poco eso y cuáles son los distintos públicos que ustedes han visto que se han visto beneficiados por este nuevo producto? Bueno, tenemos muchos públicos, partiendo por, bueno, también tenemos un segmento empresa y sobre todo, por ejemplo, freelance. Existe mucho freelance que ofrece sus servicios ya no solo localmente, sino que hacia el extranjero y esta cuenta les sirve para cobrar. Antiguamente utilizaban plataformas o sistemas de pago que son muy costosos, son muy burocráticos y hoy día pueden ser ciudadanos globales. De todas maneras. Rodrigo, para ir terminando, si alguien se encontró con esta entrevista y quizás tiene pensado viajar o quizás ya está en el extranjero instalándose, ¿cuál es la invitación que quizás tú les haces? Pueden revisar la página web, cómo también se da el tema de abrir la cuenta, algunos aspectos que a tu juicio deberían ser importantes de considerar antes de hacerlo. Sí, bueno, siempre pueden entrar a global66.com y también entrar a las apps, descargarlas ya sea de Apple o de Android. Siempre es bueno informarse. Siempre es bueno cotizar, como cualquier producto que uno compre en la industria financiera es fundamental cotizar y entender que en Global 66 no tienes costos de mantención de cuentas ni de apertura, no existen costos transaccionales, más bien de tipo de cambio, que es muy competitivo, la gente puede comprar en tiempo real distintas divisas, así que se ve full beneficiada de eso. De todas maneras, Rodrigo Lama, Chief Business Officer de Global 66, muchas gracias por esta conversación con CNN. Muchas gracias. Ahí escuchábamos entonces parte de este producto que está lanzando, que ya más bien lanzó Global 66, que está a disposición de todos quienes se vean en la necesidad de recibir dinero desde otro país, con otra divisa, por ejemplo, algo que actualmente es bastante burocrático, como ya lo hablábamos con Rodrigo, bastante costoso también y engorroso. No es tan fácil, por ejemplo, para una persona llegar y ir a otro país, por ejemplo, abrir una cuenta corriente. A veces piden ciertos requisitos, residencia, por ejemplo, definitiva, en fin, una serie de puntos que, por supuesto, son más complejos. Así que ahí queda entonces esta información para quien quiera pasar a revisar también más detalles en la página web de Global 66. Este miércoles se publicó la tradicional encuesta CEP y tiene una gráfica muy interesante respecto a cómo las personas califican su situación económica. Y tal como vemos en el titular, aumentó bastante quienes opinan que es buena o muy buena. De hecho, la propia CEP lo califica como un cambio estadísticamente
significativo. Vamos a centrarnos en la última parte de la gráfica que muestra la evolución en las distintas encuestas respecto a la pregunta: ¿cómo calificaría su actual situación económica? Se mantiene arriba en la línea amarilla, prácticamente plano, quienes como la califican ni buena ni mala. Pero fíjense abajo, cae bastante quienes la califican como mala y muy mala, 17%, cuando a mitad de año era 23%. Miren la gráfica, la línea verde, muy importante. Quienes creen que su situación es buena o muy buena, sube de 24% a 31%. Muy, muy importante entonces esa alza, y la quisimos destacar porque es algo bueno que las personas sientan que su situación económica es buena o muy buena. Bueno, eso lo queríamos contar sobre la encuesta CEP. También algo que ojalá lleve a una situación positiva es que el proyecto que reduce la llamada permisología, los distintos permisos sectoriales que, por ejemplo, son redundantes o que pueden simplemente no tener que pedirse, está avanzando en el Congreso. Fue aprobado por la Cámara de Diputados y ahora está en el Senado. Pilar Gutiérrez nos cuenta los cambios que se hicieron y en realidad cómo está ese proyecto de ley. La permisología se ha instalado como el mayor problema para reactivar la inversión y el crecimiento del país. Lo ha dicho el empresariado, los actores económicos y también el gobierno. Y hay buenas señales porque con 131 votos a favor, el proyecto de ley que reduce los tiempos de tramitación para los permisos sectoriales fue aprobado por la Cámara y pasó al Senado. No implica ni más ni menos regulación, esto es mejor regulación. Va a permitir reducir los tiempos de proyectos de mayor envergadura en torno al 30% y en el caso de las empresas de menor tamaño hasta un 70%. La iniciativa contempla políticas, instituciones y normas para mejorar la tramitación de las autorizaciones. En esa línea se crea el sistema para la regulación y evaluación sectorial, además de un sistema de información unificado de permisos sectoriales. Al crear esta nueva oficina de autorizaciones sectoriales que va a estar inserta en el Ministerio de Economía y va a permitir ayudar, gestionar, apoyar a todos quienes estén hoy día solicitando diferentes permisos en el sector público. La normativa aborda también la labor de los funcionarios y busca poner fin a la discrecionalidad administrativa, es decir, los distintos criterios ante escenarios que no están expresamente normados. Cuando te cambian el funcionario, te cambian el criterio y eso termina afectando la certeza jurídica y termina afectando la inversión de miles de millones de dólares. Y un tema central, se establecen plazos para los permisos. Por ejemplo, 120 días para autorizaciones de administración o disposición, 50 días para proyectos, 25 días para funcionamiento y 60 para otras autorizaciones. Una vez cumplidos los tiempos, en determinados casos, si la autoridad no se pronuncia, aplicará el silencio administrativo, dando las iniciativas por aprobadas. Respecto a la aplicación de los silencios positivos, estimo que el proyecto ha actuado con prudencia al limitarlo solo a las autorizaciones de bajo riesgo. Estos podrán autorizarse mediante declaraciones juradas para que los esfuerzos del personal se concentren en aquellos diseños de mayor tamaño. Pero además, en caso de que los funcionarios no cumplan los plazos y no haya una justificación, se establecen sanciones. El único elemento que nosotros no compartimos como Ejecutivo es la posibilidad de que se sancione a funcionarios públicos, porque creemos que eso no corresponde y además creemos que va a generar malos incentivos, pudiendo hacer que funcionarios públicos a pocos días que se cumpla el plazo simplemente lo rechacen o lo aprueben sin la revisión que corresponda. Eso sí, este proyecto no contempla los permisos ambientales. Lo que tiene que ver con esa normativa está en otro proyecto que se está discutiendo en el Senado. Este proyecto va en la línea correcta, pero aún falta que mejoremos en los procesos de evaluación ambiental. Una precisión que cobra importancia luego de que Colbún suspendiera el proyecto de la central Bombeo Paposo por 1.400 millones de dólares producto de la resolución de término anticipado del CEA de Antofagasta. Después de una semana en silencio, la ministra de Medio Ambiente se refirió escuetamente al tema. Recordemos que esto fue un término anticipado, no es un rechazo, así es que va a ser decisión del propio titular de ver qué es lo que realiza con el proyecto. Fue
una decisión autónoma del Servicio de Evaluación Ambiental, que no me corresponde a mí pronunciarme. La aprobación de la Cámara de Diputados que crea la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales fue valorada por el líder empresarial, aunque con reparos. A mí me hubiera gustado profundizar bastante más porque sin bajar el estándar me parece a mí que hay algunos servicios que no tendrían por qué participar en estos procesos. De todas formas, el debate aún no está zanjado, ya que ahora inicia el segundo trámite legislativo en el Senado. Quien ha criticado mucho la permisología en Chile es el presidente de la CPC, Ricardo Meves. Él estuvo este miércoles en CNN Chile Radio y también dijo que algo que afecta mucho la inversión y quizás más que la permisología es la enorme cantidad de acusaciones constitucionales, tal como la estamos viviendo por estos días en el Congreso. ¿Sirve o no sirve acusar constitucionalmente en el Congreso a la jefa del equipo de seguridad del gobierno para avanzar en el combate a la delincuencia? No, Carola, yo creo que, y lo dije ayer, nosotros como empresariado hemos pedido hasta el cansancio que Chile tiene que dar certeza jurídica para que se produzcan las inversiones, para que se produzca el crecimiento económico. Esto que hemos escuchado en estos 2 o 3 días, ¿no es cierto?, nos parece que va justamente en el sentido contrario, no genera certeza, no genera la estabilidad que el país requiere, al contrario, lo polariza más. Estamos a puertas de elecciones y lo único que hace esto es realmente tensionar más el mundo político. Termina la agenda económica PM de este miércoles. Sigan acá en CNN Chile. Agenda Económica fue presentado por Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Y Te Pillé, no grave robos, evítelos.